La autoridad original y la autoridad delegada en el reino. Dios es la autoridad suprema del universo. Él establece una cabeza para cada ámbito, para formar nuevas cadenas de mando basadas en la cadena de mando original de Dios. Una vez que Él pone o establece la autoridad sobre la cabeza, esa última puede y tiene que delegar autoridad al cuerpo al cual dirige, según las tareas, las áreas, las asignaciones y los propósitos que se tienen que cumplir. La autoridad original está sobre la persona que Dios pone por cabeza. Esa será la autoridad principal, la que establezca las leyes y la que imparta la personalidad o el ADN a todo el organismo. Por ejemplo, Cristo es la autoridad principal de la iglesia y delegó su autoridad a sus apóstoles, los cuales a su vez delegan autoridad a los distintos líderes del cuerpo de Cristo para llevar adelante la comisión que Él nos delegó a todos. La autoridad delegada siempre tiene que referirse y dar cuentas a la autoridad original, porque esa autoridad es la cabeza y responde ante Dios. Además, una autoridad delegada no puede asignarse o oponerse a sí misma. La autoridad delegada es la que pone en cumplimiento o ejercicio las leyes establecidas por la autoridad original. En el caso de la autoridad delegada por Cristo dentro de la iglesia, sobre apóstoles y pastores, viene a ser una autoridad original en la tierra. A partir de allí, la autoridad delegada no puede juzgar al hombre puesto por Dios, en quien descansa la autoridad original. Sin embargo, para mantener el equilibrio y que todo ser humano esté sujeto a autoridad y rinda cuentas de lo que hace, esa autoridad original tampoco se pone a sí misma, sino que es puesta por Dios a través de otro hombre de Dios asignado para eso en la tierra. Tampoco hace libremente lo que quiere, sino que somete todos sus asuntos a su cobertura espiritual. La cabeza o la autoridad original de una casa, de una iglesia, es una autoridad delegada por Jesús, pero original en función de su jurisdicción de organismos, de operaciones. La autoridad original sí puede juzgar a la autoridad delegada. Veamos algunas diferencias entre la autoridad original y la autoridad delegada. La autoridad delegada no hace la ley, solo hace que la ley se cumpla. La autoridad original descansa en la persona que fue primero. La autoridad original descansa en la cabeza. Nosotros somos hijos del Padre, pero Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Por la ley de la primogenitura, la doble porción de la herencia es nuestra y la plenitud de la autoridad descansa sobre él, porque es el primero. El Padre le hizo cabeza de la iglesia en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos a su autoridad original y le tenemos que rendir cuentas y obediencia. La autoridad original siempre debe endosar la autoridad delegada públicamente para que las personas que deberán sujetarse, respetar y obedecer esa autoridad delegada lo hagan. La autoridad original tiene que endosar en público al delegado, afirmar públicamente a las personas a quienes se les delega autoridad. Por ejemplo, cuando ordenamos un pastor, un anciano, un diácono, hay que decirlo a la iglesia para que lo reciban. Ejemplo de eso es cuando recibimos el ejemplo de Juan el Bautista, cuando Jesús fue a ser bautizado. La autoridad original delega esferas de autoridad, establece límites y asigna una tarea específica al delegado. Jesús le rendía cuentas al Padre, por eso lo encontramos orando en Juan 17:12. A los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Desde el momento en que se le delega la autoridad, el receptor de la misma pasa a ser segundo en la cadena de mando por esa área. Por lo tanto, tiene que rendir cuentas de sus acciones y de las decisiones. En el instante en que el segundo al mando se rebela contra su autoridad original, contra su asignación, también se rebela contra la autoridad suprema que es Dios.
Si nosotros no tenemos intención de dar cuentas a la autoridad inmediata, entonces no aceptemos responsabilidad ni autoridad. La autoridad delegada no puede actuar independientemente de la cabeza. Por ejemplo, en la iglesia, el hecho de que recibamos autoridad sobre un área de la visión, porque tenemos un don que beneficia al desarrollo de la visión, no significa que podemos independizarnos del pastor. Él sigue siendo la autoridad espiritual por encima. Y es a quien Dios le reveló, le encargó la visión completa. Y es también quien le extiende a usted la protección espiritual para realizar esa... a quien Dios le reveló y encargó la visión completa. Y es también quien le extiende a nosotros la protección espiritual para realizar la tarea asignada. Cuando actuamos independientemente de la cabeza y de la visión establecida en la casa, en la iglesia, no estamos bajo la cobertura. En otras palabras, nuestra autoridad nos da protección, pero si nosotros nos independizamos, la perdemos, y entonces todo poder que desarrollemos será ilegal y será brujería. La fidelidad o la lealtad de una persona siempre es primero para la autoridad original o la persona que es la cabeza, y segundo para la autoridad delegada. En la iglesia de Jesús, nuestra fidelidad es primero para Dios, luego para la autoridad original puesta por Él en cada congregación, y después a las autoridades que hayan sido delegadas en cada área. En nuestra próxima reflexión, nuestro próximo capítulo, hablaremos sobre el propósito de la autoridad espiritual. Así que muchas gracias por haber visto este video. Te animo a que te suscribas si aún no te has suscrito, y te animo a que puedas seguir viendo esta serie. Dios te bendiga y te veo en próximas ediciones. So many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más, 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 más. More, 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 Más, más, more, more, más. more. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it.